Muy bien, muy bien. Si está con frío, péguese una tacita de café, que sea buen día, por favor, para que abrigue la mañana. Medio oscurona está la mañana en Quito porque está nublado, ¿no? Hace bastante frío en la capital, más allá de que la temperatura es de 10, 11 grados centígrados, la sensación térmica es de una temperatura mucho más baja. Bueno, saludo a todos, a todas, ya conectados a través de nuestras plataformas digitales. Estamos tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube hemos experimentado un crecimiento muy interesante en las últimas semanas, en este primer mes que tenemos aquí en la radio. Gracias justamente por ello, y también pues invitados a que nos sigan a través de nuestra fanpage de Facebook de Radio Sonorama. Muchas gracias. Bueno, a ver, algunas cosas para comentar, ¿no? Los episodios de ayer, el día de ayer fue un miércoles, no sé si extraño o típico de la política ecuatoriana. Un miércoles en el que no hay margen para el aburrimiento, que no hay margen para, digamos, no sorprendernos, ¿no? Este país todos los días a uno le deja la posibilidad de comentar. Y yo escribí ayer que la capacidad que tienen nuestros actores políticos, nuestros políticos, para cambiar de parecer o para hacer aquello que repudiaban es impresionante. Y ahí es cuando uno se pone a pensar, ¿no? El problema no era el hecho, sino quién lo hacía. Se llega al poder o se adquiere determinada posición y se incurren en las mismas prácticas. ¿Qué quiero decir con eso? Y lo advertí el fin de semana. El fin de semana lo publiqué en mi cuenta Twitter. Para el día de ayer estaba prevista una jornada de movilización por parte de algunos sectores sociales y también una concentración a favor del gobierno. ¿Ya? Como dicen acá, ¿cómo le va con Tertulio? El problema no era la rosca. Termina siendo así, ¿no? El problema no es el hecho, sino quién lo hace. Entonces, dependiendo de quién lo hace, estaba bien para los unos y estaba mal para los otros. Y ahora se incurre en lo mismo, está mal para los unos y está bien para los otros. Aquí depende obviamente del personaje, depende de la corriente política, depende de afectos y de desafectos, no del hecho en sí. En este país, a lo largo del tiempo, sobre todo me parece a mí que esta política se empezó a aplicar desde el gobierno de Lucio Gutiérrez. Las famosas marchas y contramarchas. Ayer, por ejemplo, un querido amigo y colega, Dimitri Barreto, posteaba una especie de collage, una fotografía dividida en tres. 2005 con Lucio Gutiérrez, 2013 con Rafael Correa, 2021 con Guillermo Lasso. Las marchas y las contramarchas. La contramarcha generada por el gobierno de turno para contrarrestar la marcha generada por la oposición, por los actores políticos, por los actores sociales. Y este país, insisto, creo que es así desde el gobierno de Gutiérrez, porque yo no recuerdo que antes del gobierno de Gutiérrez se haya dado esta lógica de las contramarchas. Tomando en cuenta además que antes del gobierno de Gutiérrez tuvimos el gobierno de Gustavo Noboa y antes el gobierno de Maguad, que obviamente no creo que el gobierno del doctor Maguad en el año 99 haya tenido músculo político para poder hacer contramarchas, tomando en cuenta el desastre económico y político que enfrentaba la República. Pero en el gobierno del coronel Gutiérrez, a partir de que se nombra a un dirigente indígena, Antonio Vargas, quien fue presidente de la CONAIE y quien fue en el 2002 candidato a la presidencia de la República por el movimiento Amauta Hatari. Me parece que en esa línea electoral Antonio Vargas quedó en el último puesto, en el último lugar de la preferencia electoral. Y Gutiérrez lo nombra ministro de Bienestar Social. Y Vargas, como subsecretario, nombra al abogado Bolívar González, al jurista Bolívar González, que había alcanzado fama porque fue el brazo ejecutor de una serie de acciones que en su momento llevó adelante la Agencia de Garantía de Depósitos, liderada en ese tiempo por la economista Vilma Salgado Tamayo. Se generaron pues incautaciones y algunos procesos de recuperación de cartera vinculados a la banca cerrada. Y
y Bolívar González tuvo, digamos, un papel protagónico en ese sentido, de la mano justamente de Vilma Salgado en su condición de gerenta de la AGD. Bueno, Bolívar González llega a ser subsecretario del Ministerio de Bienestar Social de Antonio Vargas, y es a través de Bolívar González cuando se comienza a aplicar estas lógicas de las contramarchas. Gutiérrez en el año 2005 empieza a tener un declive y empieza a tener pues unos espacios de mayor enfrentamiento social, derivados de la situación del país, pero fundamentalmente de los episodios ocurridos a partir de diciembre del año 2004, cuando, motivados por una convocatoria del presidente de la República de ese entonces, cosa que no la suele reconocer el coronel Gutiérrez, ¿ya? No la suele reconocer, destituyeron a la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año 2004. Ahí nace la denominada Pichicorte, y la Pichicorte viabiliza a través de la declaratoria de nulidad del proceso judicial el retorno de Abdalá Bucaram Ortiz en el año 2005. Y claro, empieza a germinar entre marzo y abril del 2005 un descontento social que fue capitalizado por algunos sectores políticos, fruto de lo cual se generaron manifestaciones, tal vez la más emblemática, la Marcha de Quito, que fue liderada por el alcalde Paco Moncayo y por el prefecto Ramiro González en esa época, 2005. Y claro, se generaron esta suerte de contramarchas por parte del gobierno del presidente Gutiérrez. Cito y hago esta mirada retrospectiva porque me parece que ahí es la génesis de las lógicas de las contramarchas, para tratar de responder a las marchas organizadas por sectores de la oposición. Lógicas que se mantuvieron durante los 10 años del economista Correa en el poder, porque hubo justamente un espacio a través del cual, durante los 10 años del economista Rafael Correa en el poder, se dieron estos espacios de manifestaciones, de contramarchas, para tratar de responder a aquellos actores políticos y sociales que le hacían oposición al gobierno del economista Correa. Y tuvimos un montón de ejemplos de marchas en la Avenida de los Chiris, de concentraciones en la Plaza Grande, del presidente Correa saliendo al balcón a generar sus discursos, etcétera. El tema es que estas prácticas que estoy señalando eran largamente repudiadas por aquellos que en cambio el día de ayer defendieron esa misma práctica, pero en cambio del otro lado. O sea, ¿cómo se entiende esto? Aquellos que repudiaban estas lógicas que fueron implementadas por gobiernos anteriores y por presidentes anteriores, resulta que ayer avalaron, justificaron y trataban de darle la vuelta a una práctica que, insisto, para mí es muy cuestionada. Cuestionada antes, cuestionada hoy y cuestionada mañana. Porque creo que la acción de un gobierno no debe responder a una contramarcha, sino a la aplicación de una política pública efectiva sobre los temas que probablemente generan el descontento social, que provocan a su vez las marchas, que son capitalizadas por algunos actores políticos y sociales. Les voy a poner un ejemplo, pues. Y esto se lo dijimos hace 2 días a Juan Manuel Fuertes, el subsecretario de Gobernabilidad, en este espacio. Le comentamos aquí. Hay temas sobre los cuales el gobierno tiene la sartén por el mango. El tema de los agricultores, por ejemplo. A lo largo de los casi 5 meses del presidente Guillermo Lasso en el poder, se han dado, me parece, 4 o 5 movilizaciones de agricultores en la costa, particularmente en la provincia de Guayas. También se han adherido agricultores en la provincia de Los Ríos. Hemos tenido varios bloqueos de la carretera que une Guayaquil con Daule. Ese es un tema que debe y que puede ser solucionado directamente por el gobierno. Por nadie más. Por nadie más. Y es el gobierno el que tiene que plantear alternativas de solución a ese reclamo social de los agricultores. No ningún otro sector, no la asamblea, no las organizaciones políticas, es el gobierno. Esta semana, ¿hubo algún tipo de acercamiento con los agricultores? ¿De diálogo con los agricultores? ¿De principio de solución con los agricultores? ¿O la respuesta a esos agricultores es la contramarcha de ayer?
La gente del Frente Unitario de Trabajadores, puede gustarles o no, les puede parecer impresentables algunos dirigentes porque creen que están anquilosados, que tienen no sé cuántos años en la dirigencia laboral. Bueno, yo creo que esa es otra discusión, pero están ahí. Y representan estos sectores. Se ha hablado con el FUT, se han vuelto a acercar al FUT. Hubo una reunión con el Frente Unitario de los Trabajadores hace pocas semanas. Han vuelto a tener un acercamiento a efectos de llegar a puntos mínimos de conciliación o de consenso sobre lo que debería ser la propuesta de reforma laboral que el gobierno va a impulsar. ¿Se lo ha logrado hacer? ¿Se lo ha hecho? ¿O la respuesta fue la contramarcha del día de ayer? Pregunto. ¿Se ha hablado con los pequeños comerciantes, con los microempresarios, con los medianos comerciantes o empresarios sobre la naturaleza de la reforma tributaria que va a enviar en las próximas horas el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional? ¿O la respuesta fue la contramarcha del día de ayer? No sé si me explico en el punto que estoy planteando. El gobierno de turno, llámese Gutiérrez, llámese Palacio, llámese Correa, llámese Moreno. Bueno, el gobierno de Moreno creo que no pasó nada de esto. Porque a Moreno no le interesaba hacer política. Llámese Lasso, llámese quien sea. La respuesta es esa, la respuesta debe ser esa. La respuesta a las graves preocupaciones nacionales es la contramarcha. La respuesta es traer buses de provincias como ocurrió ayer y como pasó antes también. Claro, sino que antes la exposición pública era distinta. Entonces, antes aquellos que repudiaban iban, tomaban fotos, grababan videos, hablaban de los sándwiches, hablaban de la cola, que de dónde los traen, que la marcha obligada, que no sé qué. Aquellos que repudiaban eso, ayer en cambio estaban avalando. Y aquellos que avalaban esa marcha, ayer estaban repudiando. La misma práctica. Tratando de preguntarle a la gente, ¿usted por qué viene? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La típica práctica de siempre. ¿De qué sirve esa práctica? Yo les pregunto a ustedes, oyentes, internautas, ¿sirve en realidad esa práctica? O sea, sinceramente, les pregunto a ustedes, con total honestidad, ¿sirve esa práctica de llevar adelante contramarchas? ¿Sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el mensaje que le quieren dar? Ayer luego, claro, hubo la guerra de tweets, ¿no? Esta guerra digital que a ratos se vuelve insufrible, se vuelve insoportable. Entonces, unos presentando las fotografías para decir que fue masiva la concentración a favor del presidente. Los otros diciendo, no engañen, solo tomas cerradas, vean la toma de más arriba, la toma hecha con un dron, que no se ve tanta gente en la Plaza Grande. Algunos ya convirtiéndose inclusive, como pasó antes también, convirtiéndose inclusive en, no sé cuáles son estos profesionales que se encargan de medir cuántas personas entran por metro cuadrado. Yo me acuerdo que hubo igualmente en esta guerra de marchas, ¿no? Hubo una marcha en Guayaquil a favor de Correa y una marcha en Guayaquil a favor de Nebot en su momento. Y me acuerdo que un par de medios hicieron un ejercicio para demostrar cuántas personas pueden haber entrado en la 9 de octubre. En como 10 cuadras de la 9 de octubre haciendo un cálculo de cuántas personas entran por metro cuadrado. A ese nivel de estupidez muchas veces llega la discusión política, a ese nivel de estupidez. Calcular cuántas personas entran por metro cuadrado. Entonces, ¿llenaste o no llenaste la Plaza Grande? Si llenaste la Plaza Grande, ese es el síntoma, el signo de la fortaleza que tiene un actor político. Llámese presidente de la República o llámese oposición política. Llenas la Plaza Grande y es el síntoma de tu popularidad, de que la gente te quiere, de que la gente te sigue, de que la gente te apoya. Si no llenas la Plaza Grande, no tienes apoyo supuestamente y eso pretende ser capitalizado por los otros actores políticos. Entonces, ¿qué onda? Pero claro, ayer alguna gente, eso yo recibí ahí un par de respuestas descomedidas de algunos conocidos actores políticos, porque los hay, queriendo justificar lo injustificable. Entonces, ayer alguien me decía, bueno, pero los de antes que hacían esas contramarchas eran corruptos. No me vas a decir que los que hacen hoy son corruptos, ¿no? Yo leí esta mañana una respuesta de un actor político, no la voy a responder.
que no tiene que ver lo uno con lo otro. No estamos hablando de la corrupción, que el uno era corrupto, que el otro no era corrupto. No, estamos hablando de acciones a través de las cuales el gobierno de turno pretende capitalizar un supuesto respaldo popular para presentarlo ante la opinión pública. Hey, no me hagas movilizaciones porque yo tengo a mi gente que me apoye. El mejor apoyo que puede tener un gobierno es aquel que se deriva de la aplicación de una verdadera política pública. El verdadero apoyo que puede tener un gobierno, sea el que sea, es tomar decisiones con seriedad, con responsabilidad, con sentido de país, pensando en los grandes intereses nacionales, atacando los problemas de fondo. Yo me pongo a pensar, se decreta el estado de excepción, estamos en una ola delincuencial. El presidente Lasso decreta el estado de excepción por grave conmoción interna. Y un día después de la declaratoria del estado de excepción se mandan una contramarcha en el centro de Quito para demostrar que tienen apoyo y para generar una respuesta política. Al más puro estilo de lo que ha ocurrido antes, como ahora y como será siempre, porque los políticos nuestros no cambian. Al más puro estilo de la marcha de los crespones negros en Guayaquil, cuando Febres Cordero salió al balcón a decir, ustedes saben o ustedes me conocen, yo no me ahuevo jamás. ¿Sirve de algo eso? Les pregunto yo. ¿Sirve de algo? El país gana con eso. Solucionamos los graves problemas nacionales con una contramarcha, trayendo buses de provincias, estacionando los buses a la altura del Coliseo Rumiñahui y luego llevando a la gente caminando hasta el centro para demostrar un supuesto apoyo. Antes estuvo mal, hoy también está mal. También hay que decirlo. Hay gente que respalda al presidente Lasso, que también lo ha cuestionado públicamente, lo cual da cuenta justamente de que por lo menos hay un mínimo de sindéresis en algunos, no en todos, porque otros, claro, justifican todo, como en su momento lo hicieron en el pasado. Si te pones a pensar, el problema no era el hecho, el problema era quién lo hacía. Entonces antes no te gustaba porque no eras partidario del que lo hacía, hoy te gusta porque eres partidario del que lo hace. Y una vez más, por enésima vez, no me cansaré de repetirlo, la calentura, amigos y amigas, no está en las sábanas. La calentura no está en quién mete más gente en la Plaza Grande. Por ahí no pasa la cosa. No pasa por ahí la cosa. El país necesita respuestas a sus graves problemas. Y la respuesta no es una contramarcha. ¿Quieren desactivar, por ejemplo, la movilización social? Dialoguen con sus dirigentes, lleguen a puntos de conciliación, definan cuál es la orientación del gobierno sobre los temas que probablemente provocan ese reclamo. Obviamente, también hay dirigentes sociales y políticos que piden imposibles, que piden cosas que no son aceptables, que pueden sonar muy bonito desde el idealismo, pero que en la práctica son inaplicables. Y también es verdad, no se puede complacer a todo el mundo. Es imposible que se puedan complacer a todo el mundo. Y eso pasa en todas las actividades de la vida. No se puede complacer a todo el mundo. Pero hay que tener claridad sobre hacia dónde va el país. Y esa es una tarea que está en manos del señor presidente de la República y de su gobierno. Y esa claridad no la va a lograr haciendo una contramarcha. No lo va a lograr haciendo una contramarcha. Yo sí creo que este fue un error del presidente de la República, que se suma a otro error del mismo presidente de la República el día de ayer. Porque así como yo les explicaba en los últimos días, creo que fue el día lunes, les explicaba que la esposa del presidente de la República y que el hijo del presidente de la República no son sujetos de fiscalización. Que cualquiera de las 15 comisiones pueden convocar a quien quieran. A quien quieran. Podían convocarlos, pero también podían ellos negarse a aceptar la invitación, porque no son sujetos de fiscalización por parte de la función legislativa. Así como yo les explicaba eso a inicios de semana, también les explicaba que la Asamblea Nacional tiene la atribución constitucional de fiscalizar los actos del presidente de la República. El presidente de la República es sujeto de fiscalización política por parte de la función legislativa.
Y creo que allí el presidente Lasso, que había anunciado que él estaba dispuesto a acudir a cualquiera de las comisiones de la Asamblea Nacional, y de ser el caso inclusive al Pleno de la Asamblea Nacional, lo dijo la semana anterior, en la entrevista del miércoles de la semana anterior en TC Televisión. El presidente de la República dijo, y este audio, este video se hizo viral el día de ayer. El presidente dijo: estoy dispuesto a acudir a cualquiera de las comisiones de la Asamblea y de ser el caso al Pleno de la Función Legislativa para aclarar. Y ayer sorpresivamente, en la mañana, mientras estábamos aquí en el noticiero, en el último tramo del noticiero, cerca de las 9 de la mañana, ya tuvimos la carta a través de la cual el presidente dice: señores de la Asamblea, aquí tiene mi explicación, yo no voy a ir, ustedes no son competentes para investigar si hay o no un cumplimiento de la ley para la aplicación de la consulta popular del 2017, esa es una atribución de la Contraloría, pero bueno, si es que quieren, hagan la investigación, lleven adelante las comparecencias y al final, si quieren, yo les espero en Carondelet. Ese fue el resumen de la carta que el señor presidente de la República mandó ayer a la Asamblea Nacional. Ese fue el resumen de la carta, el resumen. Una carta que a mi gusto, siempre digo, es mi opinión. Mi opinión siempre es mía. Cada uno de ustedes tiene su propia posición. La mía. Para mí es una carta que no le abona a la necesidad de transparencia, porque yo creo que hubiese sido un gesto enorme del presidente de la República ayer haber acudido a la Asamblea Nacional, que es el ente que por norma constitucional tiene la atribución de fiscalizar políticamente al presidente Lasso. Un servidor público tiene que responder desde diversas aristas. La parte de fiscalización política que está en manos de la Asamblea, con base en la atribución del numeral 9 del artículo 120 de la Constitución, que le permite a la Asamblea fiscalizar a la función ejecutiva, a la función legislativa, a la función electoral, a la función de transparencia y control social. Y ojo que también los miembros del Consejo de la Judicatura son sujetos de fiscalización política por parte de la Asamblea, no los jueces. El 129 de la Constitución, que le da la atribución a la Asamblea de enjuiciar políticamente al presidente de la República, pero no por cualquier cosa, sino por causales específicas. El 225 de la Constitución, que define quiénes son los servidores públicos. Hay una responsabilidad política sobre lo cual la Asamblea tiene capacidad de fiscalización política sobre el presidente de la República. Pero también hay una fiscalización o responsabilidad administrativa, que está en manos de la Contraloría General del Estado. Y también hay una responsabilidad penal que está en manos de la Fiscalía y de las Cortes. Y el servidor público debe responder ante cada uno de estos espacios. O sea, si hay una investigación en la Contraloría o si hay una atribución de la Contraloría para un tema administrativo, eso no significa que la Asamblea no tiene el derecho de fiscalizar políticamente ese acto. Tiene esa atribución. ¿Lo debe y lo puede hacer? Sí. Ayer el presidente Lasso en su carta desconoce esa capacidad de la Asamblea Nacional para fiscalizarlo. Y además se desdice de lo que él mismo anunció y le ofreció al país públicamente. Lo hizo el miércoles en la entrevista, lo hizo el viernes en el encuentro con varios colegas en Carondelet. Y sin embargo ayer decide echarse para atrás. Yo insisto, el tema de la esposa del presidente, del hijo del presidente, yo lo excluyo, porque no son sujetos de fiscalización política, no así el presidente de la República. Y ayer hubiese sido un gesto enorme. Yo creo que fue un error político lo de ayer del presidente, porque no le abona a la necesidad de acercarse a la Asamblea Nacional para ir bajando las tensiones. Para mí es un error político porque además, y esto lo dije anteayer en este espacio, el valor que tiene la palabra presidencial. Si la palabra presidencial empieza a devaluarse, entra en un camino sin retorno. Es muy difícil que el presidente de la República, cualquiera que éste sea, recupere la credibilidad si en el imaginario de la gente empieza a perder justamente credibilidad en su palabra. Y si el presidente de la República le ofreció al país que iba a acudir a la Asamblea Nacional
las veces que sean necesarias para informar sobre su supuesta relación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, a partir de las revelaciones de los Pandora Papers, que no fueron invento de la oposición, sino una investigación de un grupo de 600 y pico de periodistas a nivel internacional, y que se ha pretendido minimizarlo diciendo que se trata de una conspiración. Y como yo he sostenido en varias ocasiones, yo sí creo que el presidente de la República tiene el derecho de defenderse, pero tiene además la obligación de explicarle al país las particularidades de este tema para que no queden dudas. Para que no queden dudas. Y el espacio ayer, aunque no le guste, era la Asamblea Nacional. Pero por otra parte también, y eso ya le vamos a preguntar en minutos al presidente de la Comisión Legislativa, creo que en la Asamblea se olvidan también de las atribuciones pues, que tiene la legislatura. Ayer se mandan un adobe diciendo que van a promover que al presidente de la República comparezca bajo prevenciones de ley. La Asamblea no es la Fiscalía. En ninguna parte de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece que si un funcionario o un servidor público no comparece ante el seno de una comisión, a un segundo o tercer llamado hay que llevarlo con la fuerza pública. Eso no existe en la fiscalización política. Eso no existe. Pero ayer se dijo en la comisión. ¿De dónde sacan semejante cosa? Lean el artículo 75 y el 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ninguna parte dice que si un servidor público no acude a una comisión, al segundo o tercer llamado hay que traerlo con la fuerza pública. Pero mezclan por desconocimiento, por ignorancia, no sé si por mala fe, no lo sé. No sé si mal asesorados. El 76, el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el procedimiento. ¿Qué pasa si un servidor público no comparece, sujeto de fiscalización política, no comparece ante el llamado de una comisión? Esa puede ser causal de juicio político, pero no es el caso del presidente de la República, porque para el caso del presidente de la República, el artículo 129 de la Constitución establece causales específicas. Específicas. Entonces, aquí lamentablemente, querida audiencia, termina vendiéndose humo. Pues. Termina vendiéndose humo. Y puede sonar muy bonito para el aplauso que digan, le vamos a convocar de nuevo bajo prevenciones de ley. ¿Cuál ley? Puede sonar muy lindo, muy bonito, muy político, pero en la práctica no tiene sentido, pues. Porque la Comisión de Garantías Constitucionales, en este caso, ni la Comisión de Fiscalización, ni ninguna de las otras comisiones, ninguna de las 15 comisiones de la Asamblea tiene la fuerza legal de la Fiscalía General del Estado, que sí tiene esa atribución con base en lo que dice la ley, de que si una persona no acude a una declaración, al tercer llamado puede ser obligada a declarar, a comparecer bajo prevenciones de ley. Eso no existe en el mundo de la política. Pero aquí en el Ecuador somos muy dados a vender humo. Nuestros políticos son muy dados a vender humo. Y al final yo les pregunto a ustedes, y pregunto públicamente a los actores políticos, al Ejecutivo, al Legislativo, ¿a dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es la idea? ¿Qué se busca? ¿Qué se pretende? ¿Qué quieren? Porque en medio de esta bronca, se sigue dejando de lado los problemas nacionales. Toda la atención debe estar concentrada, por ejemplo, ahora mismo, toda la atención debe estar concentrada en el combate a la inseguridad. Pero los políticos siguen hablando de lo que no le importa al común de los ciudadanos. Los políticos siguen disputándose espacios que no le interesa al común de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pretende el poder político de este país? Pregunto yo. ¿A dónde quiere llegar ese poder político? ¿Por qué no se discuten los problemas que en realidad nos interesan a los ecuatorianos? Aquellos problemas sobre los cuales tenemos una enorme preocupación. ¿Y por qué se sigue viviendo de la bronca, de las amenazas, de las advertencias, de los desencuentros,
de los afectos, de los desafectos, de las marchas, de las contramarchas. ¿A dónde se quiere llevar a este país? Si el poder político de este país no cambia sus lógicas, inevitablemente nos van a llevar al despeñadero. Inevitablemente. Creo que es el momento de que las autoridades, los líderes políticos, las cabezas de las funciones del Estado, reflexionen y le bajen un poquito la atención. Porque de verdad no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Esa era la reflexión con la que he venido el día de hoy. Ojalá que se entienda la naturaleza de lo que estamos diciendo, de esta postura personal que asumo. Yo me hago responsable de mis palabras. Siempre la crítica desde este espacio y de parte de quienes habla es absolutamente respetuosa. Probablemente no le gusta a alguna gente, porque es así. Uno no es moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Es lo que yo pienso como periodista y como ciudadano. El poder político de este país tiene que ya dejarse de cosas y comenzar a atacar los problemas que en verdad nos interesan. Ayer lo dije y lo repito hoy. Y eso no lo solucionan con una contramarcha, con una marcha, con ir a la asamblea, con no ir a la asamblea, con amenazar, con no amenazar. No se soluciona con eso. Se soluciona sentándose en la mesa a conversar y buscando soluciones a los graves problemas que aquejan a la República. Porque los ecuatorianos, el común de la gente, esa gente que no tiene trabajo y que hace malabares cada día para parar la olla, esa gente no para la olla con una contramarcha. Esa gente no para la olla con una marcha. Esa gente no para la olla con los relajos que hay en la Asamblea o con los desencuentros que hay con el Ejecutivo entre Asamblea y Ejecutivo. La gente para la olla con alimentos. Los alimentos los compra con dinero. El dinero lo logra con trabajo. El trabajo lo logra si es que hay trabajo. Este es un círculo que debe ser atendido por parte del poder político, de la clase dirigente, de la clase gobernante del país. Y no estoy hablando desde el idealismo, estoy hablando de lo que en realidad es. Tú no paras la olla consumiendo política o consumiendo broncas entre políticos. Tú paras la olla trabajando. Y este país necesita trabajo. Trabajo y más trabajo. Y necesita mejores condiciones políticas y necesita una mejor actitud de los políticos. Ejecutivo, legislativo y todas las funciones del Estado. Ojalá se entienda el punto que estamos planteando. 7:03 a.m. Cierro la opinión del día de hoy. Gracias por la interacción, gracias por los mensajes. Hoy fue el día de mayor visualización en YouTube. Tremendo. El día de mayor visualización en YouTube. Un poquito menos en Facebook, pero más en YouTube. Muchas gracias por aquello. Vamos a la pausa. Al volver, rápidamente tendremos un breve recorrido de noticias y de allí el enlace con el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, José Cabascango. Más adelante el ministro de la Vivienda, Darío Herrera. Después Gruber Zambrano, asambleísta por Santo Domingo, quien llegó por el Partido Social Cristiano y hoy es integrante del bloque de Acuerdo Nacional BAN. Y al final dialogaremos con el director del Registro Civil. Interesantes entrevistas, sobre todo por las necesidades que seguramente muchos de ustedes tienen. 7:04 a.m, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.